Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla, con mucha energía y listos para un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los actores turcos más queridos y aclamados del momento, Kerem Bürsin. Así es, vamos a hablar de sus planes, sus proyectos y esa jugada maestra que, déjenme decirles, está dejando a muchos con la boca abierta. Si son fans de Kerem, si les encanta el mundo del espectáculo turco y si siempre quieren estar al tanto de las últimas novedades, entonces este es su vídeo. Y por supuesto, antes de empezar, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y que nos dejen un like si este contenido les gusta. Ahora sí, comencemos a desenmarañar el gran plan de Kerem Bürsin. Muchos lo conocieron por su papel como Serkan Bolat en la exitosísima serie Love is in the Air, donde cautivó a millones con su carisma y su irresistible encanto. Desde entonces Kerem no ha parado de cosechar éxitos, consolidándose como un verdadero ícono de la televisión turca y cada vez más a nivel internacional. Pero detrás de esa sonrisa y ese talento que todos admiramos, se esconde un hombre ambicioso, estratégico y con una visión clara de hacia dónde quiere llevar su carrera. Y créanme, lo que está tramando es algo que va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Hemos visto a Kerem en diversas producciones, siempre mostrando su versatilidad como actor. Ha interpretado roles muy variados, desde el empresario exitoso hasta el galán romántico, pasando por personajes más complejos y profundos. Y aunque su trabajo en la actuación sigue siendo su principal fuerte, Kerem ha demostrado tener una gran habilidad para los negocios. No se ha conformado con ser simplemente un actor, sino que ha buscado expandir sus horizontes y explorar otras facetas del mundo del entretenimiento. Aquí es donde empieza a tomar forma su gran plan. Uno de los puntos clave de su estrategia es su incursión en la producción. Kerem no se conforma con recibir guiones y dar vida a personajes ajenos, sino que quiere crear sus propias historias, tener control creativo sobre los proyectos en los que participa y, lo que es más importante, dar voz a las historias que le apasionan. Este es un paso crucial, ya que le permite tomar las riendas de su propia carrera y construir su legado a largo plazo. Esto no es algo nuevo, muchos actores en Hollywood lo hacen, pero en el contexto turco y con la fuerza que Kerem tiene, esto marca un antes y un después. Él no quiere ser solo una cara bonita, quiere ser un creador, un líder en la industria. Y vaya que lo está logrando. Hemos visto cómo algunas de sus últimas declaraciones y acciones apuntan a que quiere tener más influencia en las historias que vemos en pantalla. Y esto no es solo por capricho, es porque Kerem es un hombre con conciencia social, que busca promover valores importantes a través de su trabajo. No se trata solo de entretener, sino de generar un impacto positivo en la sociedad. Quiere usar su plataforma y su influencia para hablar de temas relevantes, para generar debates y para inspirar a otros. Y esto, señoras y señores, es algo que lo distingue y lo convierte en una figura aún más relevante. Pero, ¿cómo piensa llevar a cabo todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem ha estado trabajando en silencio, tejiendo una red de contactos y colaboraciones estratégicas. Se ha aliado con productores, guionistas y directores talentosos, tanto en Turquía como en otros países. No se ha limitado a un solo mercado, sino que ha buscado expandir su presencia a nivel internacional. Esto es muy astuto, ya que le permite tener acceso a un público más amplio y a recursos más grandes. Y lo que más me llama la atención es que no solo busca proyectos para él, sino que está pensando en el futuro de la industria turca en general. Ha estado viajando, participando en festivales de cine, reuniéndose con ejecutivos de diferentes compañías y aprendiendo de los mejores. No se ha quedado en su zona de confort, sino que ha buscado salir de ella, crecer y evolucionar. Y esto es lo que lo hace un verdadero líder, un visionario que no teme a los retos. Su ambición no tiene límites y su determinación es inquebrantable. Y todo esto lo podemos ver reflejado en las decisiones que ha tomado en los últimos meses. Además de la producción, Kerem también ha explorado otras áreas del entretenimiento. Ha participado en campañas publicitarias, ha incursionado en el mundo de la moda y ha demostrado ser un hombre de negocios astuto. Y aunque su prioridad sigue siendo la actuación, estas actividades le permiten diversificar sus ingresos y fortalecer su marca personal. Es decir, ha entendido que en este mundo un artista debe ser también un emprendedor. Es un 360, que abarca todo el panorama del entretenimiento.
Y esto lo está llevando a otro nivel. Otra cosa que me parece fascinante es cómo Kerem ha logrado mantener su vida personal en un segundo plano. A pesar de la enorme atención mediática que recibe, siempre ha sido muy reservado con su intimidad. No se ha dejado llevar por los escándalos o los chismes, sino que ha preferido enfocarse en su trabajo y en sus proyectos. Esto habla de su madurez, su profesionalismo y su respeto por su privacidad. Y también es una estrategia inteligente, ya que le permite mantener su imagen limpia y enfocada en sus logros profesionales. Su relación con sus fans también es digna de destacar. Kerem siempre ha demostrado un gran agradecimiento y respeto hacia sus seguidores. Se toma el tiempo de interactuar con ellos en redes sociales, responde sus mensajes y se esfuerza por mantener una conexión cercana. Esto es fundamental para construir una base de fans sólida y leal, que lo apoyará en cada paso de su carrera. Y no es un mero acto de cortesía, se siente genuinamente agradecido por el apoyo que recibe. Y eso la gente lo percibe, por eso lo aman tanto. Y lo que más me intriga de su plan es el secretismo con el que maneja sus proyectos. No es de los que se adelantan a dar detalles o hacer anuncios rimbombantes. Prefiere trabajar en silencio, dar lo mejor de sí y sorprender a su público con resultados concretos. Esto genera una gran expectativa y mantiene a sus fans ansiosos por descubrir qué es lo que tiene preparado. Y créanme, cuando Kerem revela algo siempre vale la pena la espera. Este gran plan de Kerem, como podemos ver, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Es el resultado de años de trabajo duro, de una visión clara y de una ambición desmedida. Es la culminación de un proceso en el que ha aprendido, crecido y evolucionado como artista y como persona. Y lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo. Estoy segura de que Kerem tiene muchos más proyectos y sorpresas guardadas para el futuro. Y nosotros, como sus fieles seguidores, estaremos aquí para acompañarlo en cada paso de este emocionante viaje. Y este plan no solo se trata de su carrera, sino que también tiene un componente humano y social muy importante. Kerem siempre ha demostrado un gran compromiso con causas benéficas, y ha utilizado su plataforma para apoyar a organizaciones que trabajan por un mundo mejor. No se conforma con ser un simple actor, sino que busca ser un agente de cambio, una inspiración para los demás. Y esto es lo que lo convierte en un verdadero ejemplo a seguir. Ha entendido que su influencia es un regalo que debe usar para hacer el bien. Además, Kerem siempre ha defendido sus principios y valores, sin importar las críticas o los comentarios negativos. No se ha dejado llevar por las presiones sociales o las tendencias del momento, sino que ha mantenido su autenticidad y su integridad. Esto es algo muy importante en el mundo del espectáculo, donde muchas veces los artistas se pierden en la fama y el éxito. Kerem, en cambio, ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y a sus convicciones. Y esto, como fans, lo admiramos profundamente. También me llama la atención su capacidad para reinventarse. No se ha quedado estancado en un solo tipo de papel, sino que siempre ha buscado nuevos retos y oportunidades para demostrar su versatilidad como actor. No le teme a los cambios, sino que los abraza y los utiliza como una herramienta para crecer y evolucionar. Y esto es fundamental para mantenerse relevante en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Y no solo como actor, sino como productor y como empresario. Y por supuesto, no podemos dejar de lado su gran carisma y su innegable atractivo. Kerem tiene una personalidad arrolladora que conquista a todos los que lo conocen. Su sonrisa es contagiosa, su mirada es penetrante y su presencia es magnética. Y esto, por supuesto, juega un papel importante en su éxito como actor y como figura pública. Pero como hemos visto, esto es solo una parte de su encanto. Lo que realmente lo hace especial es su talento, su ambición y su compromiso con su trabajo. En resumen, el gran plan de Kerem Bürsin no es solo ser un actor famoso, sino ser un creador, un líder y un agente de cambio. Es un hombre que ha sabido combinar su talento con su ambición, su carisma con su profesionalismo y su éxito con su compromiso social. Y todo esto lo está logrando con una estrategia inteligente, una visión clara y un trabajo duro constante. Y estoy segura de que todavía tiene muchas más sorpresas para nosotros en el futuro. Solo nos queda esperar y disfrutar de este emocionante viaje junto a él. Y créanme, esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado el gran plan de Kerem Bürsin, un plan que va mucho más allá de la actuación y que lo consolida como una figura clave en la industria del entretenimiento.
Hemos visto cómo este talentoso actor se ha convertido en un verdadero líder, un creador y un agente de cambio. Su ambición, su visión y su compromiso son admirables, y nos inspiran a todos a perseguir nuestros sueños y a luchar por lo que creemos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis del gran plan de Kerem, y que les haya resultado interesante e informativo. Si les ha gustado este vídeo, los invito a que me lo hagan saber en los comentarios. Cuéntenme qué opinan del plan de Kerem, qué es lo que más admiran de él y qué proyectos les gustaría verlo hacer en el futuro. Me encanta leer sus comentarios y compartir nuestras opiniones. Y como siempre les recuerdo que este canal es para ustedes, para los amantes del entretenimiento, para los curiosos y para todos aquellos que disfrutan de una buena conversación. Por eso les pido que nos ayuden a crecer compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares, que le den un like si les ha gustado y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y con esto me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante, mucha buena vibra y los espero en el próximo vídeo. No olviden que tienen un mundo de historias por descubrir y que juntos podemos hacer de este espacio un lugar de encuentro, aprendizaje y entretenimiento. Así que, por favor, no se pierdan el próximo vídeo, porque tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima, mi gente bella. Y recuerden a seguir soñando en grande como Kerem Bürsin. ¡Chao!